Hola, ¿qué tal, amigas, amigos, amigues? Mi nombre es Jorge Fita y este es un nuevo programa del Canto de la Derecha, un espacio realizado por De Raíz para analizar, para leer entre líneas de las matrices de opinión que grupos de poder y la élite política mexicana difunden a través de los principales medios corporativos. Como es costumbre, nos acompaña Miguel Ángel Romero con datos, con información en relación a todo esto que se ha estado derivando esta semana. Cuéntanos, Miguel, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar en este programa? ¿Qué tal, Jorge Fita? Muy bien. Hola a todos y a todas. Pues justo lo que hemos identificado en este análisis que hacemos de raíz sobre los medios de la derecha, alcanzamos a percibir cómo se posicionaron dos temas. En particular, uno que fue el que tuvimos la semana pasada, el tema de Hamás, Palestina y el Estado de Israel, continuó estando presente en esta parte de la agenda de los medios de derecha, pero también muy interesante cómo a mitad de la semana hubo un cambio. Se pasó de este tema de Medio Oriente ahora a un tema interno que es el de la Suprema Corte de Justicia. Entonces fue muy interesante identificar ahí estas dos cuestiones. Entonces traemos ahí algunos sonidos de justo qué es lo que está diciendo la derecha sobre estos dos temas. Perfecto, Miguel. Si te parece bien, empecemos por el tema de Palestina y detengámonos en algunos puntos que hemos identificado a lo largo de esta semana. El primero ha sido la crítica a la postura diplomática del gobierno mexicano, llamando al diálogo para resolver este último capítulo del conflicto de más de 75 años en los territorios ocupados de Palestina. Los medios corporativos no han estado satisfechos con esta postura del gobierno y han intentado presionar a través de noticieros, a través de los titulares en la prensa nacional, para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se abrogue, impulse, apoye la postura del gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu, en esta crisis. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué has encontrado? Así es, Fita, parece que más que intentar presionar, yo creo que están golpeando no solo a la postura diplomática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también a gobiernos latinoamericanos, como es el de Gustavo Petro, que comparten esta parte de llamar a un diálogo, de llamar a una paz, de tener este eje, ¿no? De no tomar partida ni de uno ni de otro lado, sino que simplemente ir a la raíz del problema y buscar que esto se resuelva de alguna manera. Y justo lo que ahora, digamos, en continuidad con lo que ha pasado desde la semana pasada, esta semana observamos que existe una anestesióloga mexicana que está atrapada, que trabaja para Médicos Sin Fronteras, que está atrapada en la Franja de Gaza, no ha podido salir justo porque no ha habido un corredor humanitario, o más bien Israel no ha permitido que se implemente este corredor humanitario. Entonces, en los medios, particularmente el de Latinos, ¿cómo le dan un seguimiento a este tema? Y no solo le dan este seguimiento, sino que también toman partida y dicen que la postura del gobierno mexicano que tuvo sobre esta connacional fue una postura vehemente y tratan de contrapuntearlo, desde mi parecer muy bajo, con el tema de los dos rehenes, ¿no? Y de las dos personas que están rehenes. Pero justo lo que vemos aquí es que también sale el vocero de la presidencia y nos dice que pues se está hablando, se tiene contacto con los familiares de las dos personas que están como rehenes en la Franja de Gaza, y también que se está dando como este proceso de negociación y que de alguna manera yo considero que también no tiene que ser público porque evidentemente es un tema muy delicado. Y en el otro tema, pues evidentemente como existe toda esta parte de quien ha impedido que se haga este corredor humanitario es el Estado de Israel. Entonces por eso el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hace este llamado a que se implemente. Y pues aquí vemos cómo Latinos, particularmente Loret de Mola, lo califica como una postura vehemente, ¿no? Y él utiliza esta parte para justo pues tratar de alinear esta posición del gobierno mexicano hacia una posición más vinculada hacia la parte de Israel. Si te parece bien, escuchemos a Loret de Mola en relación a lo que acabamos de describir. La canciller Alicia Bárcena reclamó con vehemencia al gobierno de Israel no haber permitido un corredor humanitario para que la doctora mexicana Bárbara Lango pueda salir de la Franja de Gaza. Un reclamo justo del gobierno de México. Lo que no hubo fue reclamo a los terroristas por la liberación de los dos rehenes mexicanos que tienen en su poder.
Hasta ahora Petro no ha condenado los ataques terroristas de Hamás contra la población civil inocente de Israel. Y tal vez esta decisión tenga que ver con su pasado. Él fue integrante de la guerrilla M-19, acusada de muchas atrocidades. Bueno, pues estas eran las palabras de Loret de Mola a través de su informativo Latinus, y hemos pasado, Miguel, de esta crítica a la postura diplomática del gobierno mexicano a criticar a lo largo de la semana el despliegue, la estrategia realizada para atender a los connacionales que residen o se encontraban en Israel. Primero, las críticas fueron que supuestamente no había una estrategia, y cuando los hechos demostraron que esto era falso, entonces se comenzó a acusar y a hablar de un desorden en esta estrategia. ¿Qué nos puedes decir? Sí, en este sentido también tenemos estos sonidos donde en algún momento se critica por qué se manda un avión de la Fuerza Aérea, que en algún momento hizo como 2, 3 escalas, me parece, y que se estaba tardando mucho en repatriar a los connacionales que solicitaron su regreso a México. Y ahora resulta que cuando se hace este puente con España, para este puente aéreo, para traer a las personas connacionales a México, ahora lo que critican es que se les está dejando en España, ¿no? Y que no se les está dando como el seguimiento para que lleguen directamente a territorio nacional. Lo que vemos aquí evidentemente es que primero empujaron por una postura para criticar esta parte, y ahora están criticando, ahora que se agiliza este proceso de repatriación de los connacionales mexicanos. Y aquí lo cierto es que también la Cancillería salió a decir que se está negociando con aerolíneas para que tengan un precio preferencial los vuelos de regreso de España a México, particularmente con Iberia, y que también se tiene contacto con algunos hoteles donde también se les está dando como esta tarifa especial a las personas que están llegando a España, ¿no? Entonces, si bien no existe como este seguimiento de que los traigan a México, sí existe toda una estrategia para que justo se teja este puente y pueda ser más ágil la salida. Recordemos que en algún momento había prácticamente 1,000 personas que estaban en Israel, y de estas se solicitaron algunas su regreso. Entonces sí se atendió esta parte de dar prioridad y justo se teje este puente aéreo para que regresen. Sin embargo, pues esto a la derecha no le basta, ¿no? Y continúa utilizando este argumento como un punto para criticar y golpear las estrategias que se están teniendo con las personas connacionales mexicanas. Cuéntanos, ¿qué sonidos has seleccionado para ilustrar este tema? Pues particularmente tenemos otra vez a Carlos Loret, que son los que han estado dando este seguimiento y pues contrastando esta postura, ¿no? De lo que se decía antes, lo que se tardaba un poco también con la presencia en medios del programa de Carlos Alarraqui, donde justo lo que cuestionan es por qué no se hace este puente aéreo que está haciendo, por ejemplo, Argentina, y en el momento en el que se da, pues ahora tenemos a Carlos Loret que dice, pues no los están trayendo hasta el territorio nacional. ¿Te parece? Vamos a verlos. Vamos, adelante. El famoso puente aéreo los saca de Israel, pero los deja en Europa, no los trae a México. Bueno, pues estas serán las palabras, las críticas sobre la operación que está realizando el gobierno mexicano para atender a los connacionales que se han visto envueltos en esta crisis. Una crisis que hasta el momento ha dejado a más de 3.000 palestinos muertos en la Franja de Gaza y un bloqueo total. Falta de acceso al agua, electricidad, combustible, alimentos, medicinas, y parece que la comunidad internacional no despertaba ante esta tragedia, esta injusticia, hasta que esta semana, el pasado 17 de octubre, se bombardea un hospital en la Franja de Gaza. Se habla de más de 500 muertos, de uno de los crímenes de guerra más atroces hasta la fecha registrados, y es tal la indignación, sobre todo expresada a través de las redes sociales y posteriormente en las calles, en movilizaciones que hemos visto en ciudades desde Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Dallas, hasta Europa, París, Madrid, Roma, aquí en Latinoamérica, de una sociedad que dice aparentemente ya basta. Y es tan grande la indignación, Miguel,
que el gobierno de Israel rápidamente sale a través de sus medios y sus plataformas a desmentir las afirmaciones que los sitúan como los responsables de este ataque, y vemos cómo enseguida todos los medios corporativos, no solo de Israel, no solo de Estados Unidos, aliado de Israel en esta situación, sino incluso aquí en México, hacen réplica y repiten las posturas del gobierno de Israel, de Benjamín Netanyahu. ¿Qué nos puedes decir? Sí, es correcto. Lamentablemente así ha sido. Esto se ha reflejado también en la postura de los grandes medios mexicanos, particularmente en los vinculados con la derecha. Y pues cómo se tejió, por ejemplo, traigo un sonido de Carlos Alarraqui, donde no cuestiona esta parte del ataque de este hospital bautista en la Franja de Gaza, y lo que él dice es: yo sé que fue Hamás, yo sé que fueron ellos que dañaron a su misma población para tratar de doblar o de que esta parte de la opinión pública se fuera a favor de Hamás, pero pues en ningún momento nos da ningún dato, nos dice ninguna fuente. Él simplemente como digamos como buen comunicador de la derecha que es, pues alinea completamente su discurso con lo que viene siendo el discurso del Estado de Israel. Y aquí podemos ver que también algo muy interesante: estiraron tanto la liga del conflicto en Medio Oriente, estiraron tanto la liga del conflicto de Palestina e Israel, que aquí se les rompe. Y por ejemplo, en este análisis de los medios que hacemos, se vio muy claramente cómo a partir de este bombardeo a este hospital bautista dejó de ser la primera plana, o al menos el primer bloque de los medios de comunicación, y cómo se pasó a dar visibilidad a otros temas, ¿no?, de la agenda de la derecha, pero sí vieron en esta parte, vieron tan comprometido, digamos, lo que estaban diciendo en los noticieros, que mejor lo dejaron para los siguientes 20 minutos del noticiero, el siguiente bloque de cada programa. Porque sí, porque no hay manera de defender esto que sucede, evidentemente. Se hablaba en algún momento de que los ataques de Israel habían sido, los ataques de Hamás habían sido equiparables a la parte del ataque de las Torres Gemelas en su momento, pero ahora lo que vemos es que en Palestina existen, y en la Franja de Gaza existen más muertos que los que hubo en los ataques a las Torres Gemelas. Entonces, aquí se les rompió esta liga, y a pesar de eso continúan de alguna manera muy vinculados a dar esta postura que ha tenido el Estado de Israel. Incluso en otro sonido, que es de La Hora de Opinar, con Leo Zuckerman, se invita a hablar a este personaje que es Jonathan Palet. Él es subdirector general para América Latina del Ministerio de Exteriores de Israel. Y pues él lo que está dejando ver, dándole de alguna manera espacio a este tipo de personajes en su programa, es que pues la postura va completamente alineada, ¿no? Lo que nos dice ahora Jonathan Palep es que la opinión pública, y no solo la opinión pública, sino la postura de los gobiernos, tienen que estar alineadas con Israel, porque Israel es la última frontera del terrorismo. Él nos dice que gracias a Israel no está llegando el terrorismo a España, no está llegando el terrorismo a Francia, no está llegando el terrorismo a Italia, Alemania. Sin embargo, pues nuevamente lo que vemos acá es una postura reduccionista de lo que implica el conflicto en Medio Oriente. Entonces, él está diciendo, pues nosotros con nuestra lucha y nuestra cruzada contra el pueblo palestino, estamos defendiendo lo que vendría siendo la entrada del terrorismo a Europa, cuando pues realmente esto no es así. O sea, vemos que hay mucha población en Europa que viene de origen de Medio Oriente, y que pues de alguna manera existe ya un problema interno doméstico en torno a la migración que existe, y probablemente alguna que otra célula está llevándose sus mecanismos de reclutamiento a territorio europeo, pero no está siendo así tal cual como una cruzada, como lo pone Jonathan Palep, que si el Estado de Israel deja de ser este Estado tapón para el terrorismo, va a llegar jamás marchando al territorio europeo. Entonces, pues es muy preocupante que se les estén dando de alguna manera espacio a estos personajes, y que pues se esté tratando de replicar, a pesar de todo, este discurso del Estado de Israel.
Vemos nuevamente el uso del término terrorismo para justificar los crímenes que está cometiendo el gobierno sionista de Israel contra la población palestina. Para ello se utilizan todos estos argumentos que tú nos acabas de narrar y además destaca mucho, ya desde una perspectiva de los medios de comunicación, la parcialidad. Vemos a estos personajes desfilando por los platós de televisión, siendo entrevistados, avalando y difundiendo la postura de Israel en este conflicto, pero no vemos que se dé esos espacios a ninguna figura diplomática o de cualquier índole de la autoridad palestina o organización o colectivo en solidaridad con el pueblo palestino. Es algo muy notorio, pero si te parece bien, vamos a escuchar los sonidos que has elegido para ilustrar esta situación. ¿Qué tal que Hamás lanza? Mira qué malditos son malditos. Lanzan un ataque a un hospital con enfermos en Gaza, lo destruyen y dicen que fue Israel. Somos la última frontera del occidente. Si Israel no sigue siendo una democracia y logra luchar contra el terrorismo, este terrorismo va a pasar como una ola sobre Europa. Bueno, abandonamos temporalmente este tema y la esfera internacional para aterrizar en suelo mexicano y hablar del que ha sido la noticia, el hilo de toda la semana, que ha sido la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Miguel, ¿qué nos puedes decir? Es correcto, Jorge. Aquí lo que detectamos en este análisis que hacemos de los medios es que si bien el tema del Poder Judicial ha estado presente desde semanas anteriores, ahora se le intenta dar un giro. Por ejemplo, te traigo un sonido de Atypical TV, donde Beatriz Pajes, la directora de la revista Siempre, se expresa de una manera hasta de burla en torno a quiénes son los que serían afectados por esta parte de la extinción de los 13 fideicomisos, y ella habla de que pues prácticamente para Andrés Manuel López Obrador los trabajadores o las personas trabajadoras del Poder Judicial terminan siendo obreros, ¿no? Y se burla de que los vea como obreros. Y lo que notamos es que en esta semana el discurso cambió radicalmente y cómo se intenta expresar que las personas que van a ser afectadas con esta suspensión de los 13 fideicomisos no son los ministros, sino que son los trabajadores, las personas trabajadoras, y parece ser que ahora sí se acuerdan que existen personas que trabajan operativamente, personal de limpieza, que existe todo un rubro de trabajadores que, digamos, no les habían dado la voz, y a mi parecer va mucho con la idea de golpear esta parte, y no solo golpear, sino también manipular a lo que termina siendo los intereses de las personas trabajadoras, ¿no? Que también vemos que Andrés Manuel López Obrador ya dijo que no se van a afectar y todo esto. Sin embargo, aquí ya se trata de una disputa por la narrativa, y la disputa por la narrativa se está dando en términos de que se quiere hacer ver que estos recortes van a afectar prácticamente a la base de los trabajadores del Poder Judicial, cuando pues evidentemente la intención de esta suspensión de fideicomisos no va por ahí, va más por la parte de quitar estos privilegios que tanto han sido señalados de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Así es, hemos escuchado durante toda la semana en la conferencia matutina del presidente López Obrador cómo se explicaba que estos más de 15.000 millones de pesos que estaban en estos 13 fideicomisos que se van a extinguir obedecían más a poder financiar una serie de privilegios que durante toda la semana pues, se han dado a conocer a través de pues, estas conferencias matutinas y de las redes sociales. Y digamos que como no ha habido ese apoyo popular a estas posturas de, pues digámoslo abiertamente, de la oposición a través de los medios corporativos, es que se ha comenzado a intentar imponer esta idea de que no son privilegios de las cúpulas del Poder Judicial, sino que el suprimir estos recursos van a afectar a esta mayoría social de trabajadores, funcionarios y administrativos de base, y se ha llamado incluso a un paro nacional que hemos visto a lo largo de los días
notas cómo ha tenido un apoyo cuanto menos cuestionable. Pero si te parece bien, para poder mostrar cuál ha sido estos dimes y diretes en los medios corporativos sobre la extinción de estos fideicomisos, veamos los sonidos que nos has preparado. Cuando el presidente habla de los trabajadores del Poder Judicial, él cree que está hablando de obreros. No. ¿Me explico? Bueno, pues no. Es decir, no entiende que ahí adentro hay abogados, hay administradores, hay operadores, hay ministros, hay magistrados, hay jueces. Bueno, pues estas son las palabras, las posturas, los argumentos difundidos a través de los principales medios de comunicación aquí en México en relación a este tema de la extinción de estos 13 fideicomisos, y como hemos podido apreciar a lo largo de la semana que no ha cuajado, que no ha agarrado este punto, esta estrategia de intentar enfocar hacia un supuesto ataque a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, lo que nos muestras, Mike, en los sonidos que vamos a escuchar a continuación, es que ha mutado esta estrategia. Y ahora regresamos al tópico que llevamos escuchando casi a lo largo de todo este sexenio, que es la transformación de México, la deriva del país hacia un Estado autoritario, donde el Poder Ejecutivo pretende terminar con el Poder Judicial, último garante de las libertades de los ciudadanos mexicanos. ¿Qué nos puedes decir? Pues justo aquí seleccionamos algunos sonidos en este análisis, y yo diría que más que garante de las voluntades de los mexicanos, termina siendo el garante de las posiciones de la derecha, ¿no? Se vuelve este último bastión de la derecha para de alguna manera seguir dando para atrás con los proyectos, con las reformas que se vienen implementando, y sobre esto lo que están tejiendo es una estrategia de comunicación en donde dicen es un atentado contra las libertades, y no solo eso, es un atentado contra la democracia. Pero lo que hemos estado viendo también es que detrás de esta suspensión de fideicomisos viene un proyecto más amplio, que es justo someter a votación a los ministros y ministras que serán elegidos en la Corte, lo que quiere decir que se está sometiendo a un proceso de democratización, de elección de los ministros y ministras de la Suprema Corte. Pero lo que nos están diciendo en los medios de comunicación corporativos y también muy vinculados con la derecha es que más bien lo que se está haciendo con este atentado no solo es un ataque contra los trabajadores de base, sino también un ataque contra la democracia en México. Entonces, en este sentido, pues aquí seleccionamos algunos sonidos que justo lo que están diciendo es como miren cómo nos quieren golpear y cómo nos están atentando contra las libertades del Estado mexicano. ¿Te parece bien que los veamos? Perfecto, vamos a verlos. Estar hablando de nimiedades como es un pinche comedor o pendejadas de esas, o sea, estamos locos. Es irrelevante lo que gane un ministro, irrelevante si tienen comedor o no tienen comedor, irrelevante si tienen seguros de gastos médicos. Son mamadas. Es tan evidente el camino a la tiranía, que es lo que se resuelve en esta elección presidencial, que lo demás me parece hasta secundario. Debe haber más intervención del gobierno en las empresas, menos intervención. No. ¿Queremos democracia o queremos tiranía? Está planteado. Bueno, pues podemos escuchar, Miguel, las contradicciones de estos periodistas que aparecen en medios corporativos donde alertan del peligro de la democracia en México, oponiéndose a dinámicas democratizadoras como sería, como tú expusiste, la elección por voto popular de los ministros y jueces en México. Estamos llegando al final de este programa. No sé si haya algo más que quieras destacar antes de marcharnos. Pues a mí me gustaría destacar que justo la siguiente semana vamos a estar viendo la presencia de
este tema de la Suprema Corte, de los fideicomisos, además de esta marcha que se convocó para este fin de semana, particularmente el domingo, que a mí me llama la atención quiénes son, como, además de los trabajadores y trabajadoras de la Suprema Corte, ahí hay algunos organismos de la sociedad civil que probablemente ahí está muy en cuestionamiento cuál es el papel de Claudio X que está detrás de ahí, todo esto, nuevamente esta marea rosa, o no sé cómo le dicen, que está saliendo a las calles primero a defender el INE, y ahora justamente lo que vamos a ver es cómo todo el aparato corporativo, mediático, empresarial, va a ir a favor o va a ir con este tema de la Suprema Corte. Y pues me gustaría cerrar también con esta reflexión, o sea, si a la derecha le interesaran tanto los trabajadores, ¿por qué no tenemos a Xóchitl Gálvez hablando de la reducción de las 48 horas a 40 horas las jornadas laborales? Ella lo que dijo fue, no es el momento porque venimos de una pandemia donde los empresarios tienen que recuperarse. Entonces, si les interesaran tanto los trabajadores, estarían tejiendo varias estrategias legislativas para el bien de las personas trabajadoras, pero pues, lamentablemente es que vemos que aquí se está haciendo este uso para defender el último reducto de la derecha que tiene la derecha mexicana, para echar para atrás varios proyectos del gobierno. Parece que para estos grupos de poder hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda en México, Miguel. Es correcto. Así llegamos al final de este programa del Canto de la Derecha. Les pedimos, si no lo han hecho ya, suscribirse, dejarnos sus comentarios y estamos viéndonos aquí la próxima semana. Muchas gracias.